El municipio de Caldono, en el Cauca, ha vivido hoy una dramática jornada de horror y violencia por cuenta de las FARC. Desde hace más de 10 horas, insurgentes atacan a la población y se enfrentan a la fuerza pública. Inclusive la guerrilla hizo explotar un carro bomba. Los fuertes combates comenzaron hacia las 8 de la mañana en el casco urbano de Caldono, Cauca, después de que, según las autoridades, guerrilleros de las FARC detonaron este carro bomba contra el puesto de policía. El carro bomba explotó, hay algunas afectaciones a las casas vecinas, al parecer una niña herida leve. El equipo de Noticias Caracol llegó a la localidad hacia las 10:30 de la mañana cuando los combates eran muy fuertes. En este momento está siendo hostigado el puesto de policía del municipio de Caldono. Lo que dicen las autoridades es que hay 2 personas heridas. Cuando entrevistábamos a uno de los líderes indígenas, se recrudeció el enfrentamiento. Bala por lado y lado, sino que en el momentico a mí me preocupa. Y están en medio del fuego cruzado. En medio del juego, en ese momentico están en medio del juego cruzado. El estallido del carro bomba destruyó varias viviendas. Así, completamente destruida quedó la casa de Josefina Ramos. Ella agradece a Dios que su esposo y su hija se salvaron milagrosamente. Él salió hacia atrás y hay 2 cocheras de ahí, con la niña de 2 años, buscó un refugio, ahí se salvó. Si no, mi esposo ya no lo tenía, ni la niña de 2 años tampoco. 2 niños y 2 militares resultaron heridos. El avión fantasma y helicópteros artillados ametrallan las zonas altas donde se encuentran los guerrilleros, mientras decenas de habitantes abandonan el municipio. En otro lamentable hecho protagonizado por las FARC en el suroccidente del país, guerrilleros atacaron un helicóptero que transportaba 300 millones de pesos en Argelia, Cauca. Según el secretario de Gobierno del Cauca, Álvaro Grijalva Gómez, cuando la aeronave aterrizaba en el cementerio habilitado como helipuerto, los guerrilleros detonaron una carga explosiva. La reacción de los uniformados evitó el robo del dinero. En 2 helicópteros del ejército fueron trasladados a Popayán 3 civiles y un policía que resultaron heridos durante el ataque. Entre tanto, en el Charco Nariño, un ataque contra la estación de policía dejó un uniformado y 4 civiles heridos. Según testigos, un menor llevaba el artefacto explosivo que lanzó desde una motocicleta. La estación y varias viviendas aledañas quedaron seriamente afectadas. 4 personas que resultaron con heridas de gravedad fueron trasladadas a Tumaco y Pasto. Por su parte, el gobernador del departamento, Antonio Navarro Wolf, aseguró que se trata de una retaliación por los operativos realizados en la zona en contra del narcotráfico. Una menor de 8 años resultó herida luego de que una patrulla del ejército fuera atacada por guerrilleros de las FARC en zona rural de San Miguel, en el Putumayo. El hecho se registró cuando los uniformados patrullaban la zona y al pasar cerca de una vivienda recibieron ráfagas de fusil por parte de los subversivos. Los uniformados le prestaron los primeros auxilios a la menor, quien recibió un disparo en una pierna. Luego la trasladaron en un helicóptero a un centro asistencial de Puerto Asís. Y en San Vicente del Caguán, Caquetá, el ejército frustró un atentado de las FARC. Una caleta con explosivos, metralla, granadas para mortero y otros elementos fue descubierta por tropas del batallón Cazadores a un costado de la vía que de San Vicente del Caguán conduce a Puerto Rico en el Caquetá. Según el ejército, los explosivos iban a ser utilizados en un atentado contra funcionarios del gobierno o la fuerza pública. Las autoridades tuvieron que cerrar la vía para realizar el operativo que terminó con la detonación controlada de los elementos. Los grupos armados ilegales provocan temor en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. 50 familias abandonaron sus tierras tras recibir amenazas de muerte. 3 corregimientos son hoy pueblos fantasmas. Son cerca de 120 campesinos que empezaron a dejar sus tierras después de recibir amenazas, al parecer por grupos armados, quienes les dieron 2 días para abandonar sus viviendas. Nos dijeron que desocupáramos el territorio porque posiblemente iban a haber enfrentamientos, entonces se apoderó pues el temor de la comunidad. Son 3 corregimientos que han quedado convertidos en pueblos fantasmas. Los pocos habitantes que quedan desean salir a como dé lugar. Son muchas las casas que han quedado abandonadas en 3 corregimientos de zona rural del municipio de Pradera, pues sus habitantes temen quedar en medio de un conflicto armado.
Todos los desplazados se han albergado en la casa campesina en Pradera, esperando una ayuda del gobierno nacional para regresar a sus tierras. Pues que manden una verificación para saber si nosotros podemos regresar al territorio con nuestras familias. Hasta el momento el gobierno municipal no ha hecho un pronunciamiento frente a los hechos, esperando reunirse con las fuerzas militares. En disturbios terminó hoy el desalojo de un grupo de personas que se había tomado un lote en el suroccidente de Cartagena. Los habitantes forcejearon con miembros del escuadrón antidisturbios que tenía orden de desalojar a 90 familias que ocupaban ilegalmente un terreno privado. Varias personas sufrieron problemas respiratorios temporales debido a los gases lacrimógenos. Durante el operativo, las autoridades destruyeron y quemaron las humildes casas de madera que los desplazados habían construido desde hacía un año. Hoy reapareció el teniente del ejército Raúl Muñoz Linares, señalado de violar a una niña y luego asesinarla junto a sus 2 hermanitos en Arauca hace 2 meses. La juez que asumió el caso en los juzgados de Palo Quemado de Bogotá, a donde fue trasladado el proceso, dijo que no permitirá más demoras en el juicio. 2 meses después del asesinato en Arauca de la juez Gloria Constanza Gaona, que adelantaba el proceso contra el teniente del ejército Raúl Muñoz Linares, señalado de violar a una niña y de asesinarla junto con sus 2 hermanitos, el proceso penal arribó a Bogotá y ya tuvo su primer inconveniente. La audiencia de hoy fue suspendida, pero la juez Marta Cecilia Artunduaga hizo un duro llamado de atención para que el juicio no se postergue más, porque según ella hubo maniobras de otros abogados para dilatar el proceso. Porque no se puede correr con la carga del desgreño de los demás. La justicia no puede amparar acciones dilatorias. El retardo fue reconocido por el mismo teniente Muñoz, a quien la juez le dio la palabra. He tenido varios inconvenientes, como dijo el señor fiscal, he tenido varios abogados, lamentablemente los abogados que he tenido han tenido que renunciar. El nuevo abogado que tomó el caso del teniente Muñoz y que no pertenece a la Defensoría Militar dijo que una vez conozca todos los detalles empezará su defensa. Si los anteriores defensores no ejercieron una prudente defensa técnica, pues deben ser compulsados en copias, pero acá se está absolutamente para defender al señor Muñoz Linares. La juez otorgó un plazo máximo de 8 días y el próximo viernes, muy puntualmente a las 7 de la mañana, estará dando inicio a la audiencia donde se debatirán las pruebas. 20 pueblos indígenas de los 66 que existen en la Orinoquía y la Amazonía colombiana estarían a punto de desaparecer por culpa del conflicto armado en estas regiones. Las cifras se desprenden de un estudio que hoy dio a conocer en Villavicencio la ONG CODES, que analiza el fenómeno del desplazamiento. 3 flagelos amenazan a las comunidades indígenas y campesinas de la Orinoquía colombiana: el desplazamiento forzado, las minas antipersona y el reclutamiento de menores, dice un estudio que analiza el impacto del conflicto armado en la región, que hoy fue revelado en Villavicencio. De esos 66 pueblos indígenas, 20 están en estado irreversible de extinción como consecuencia del conflicto. El informe, auspiciado por ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, pone la lupa sobre 9 departamentos del Oriente, donde se ha registrado la expulsión de más de 500.000 personas y la llegada de por lo menos 392.000 desplazados. Es decir, una cuarta parte del total de la población ha sido afectada por circunstancias de violencia en estos departamentos. Jorge Rojas, presidente de CODES, dice que es muy preocupante el reclutamiento de menores en Bichada y Meta. El defensor del pueblo ha indicado que por lo menos 1.000 niños están incorporados a escuelas de entrenamiento de grupos paramilitares. El sur del Meta, Guaviare y Caquetá fueron las regiones que más registraron mayores incidentes con minas antipersona. El informe es simplemente una denuncia y naturalmente apuntala hacia una solución pacífica del conflicto armado. Lo que más preocupa a los autores de la investigación es que organismos internacionales como la Cruz Roja y ACNUR estén pensando en salir de la zona cuando el informe muestra que el conflicto se agudiza cada vez más. Como un acto vergonzoso calificó el comandante del batallón militar 15, coronel Mauricio Flores, el accidente que sufrieron 3 militares que conducían una camioneta del ejército, al parecer en estado de embriaguez. Como pérdida total podrá ser considerada por el seguro del ejército el estado en el que quedó la camioneta en la que se movilizaban 2 suboficiales y un soldado profesional, que se estrellaron contra un puente al parecer por el consumo de alcohol. Y desafortunadamente, al parecer, en estado de alicoramiento se encontraban. El superior de los accidentados se disculpó con los bogotanos y el país.
el batallón como tal está muy avergonzado y la institución en general. Es un hecho personal, no institucional. Además, la camioneta oficial fue sacada sin autorización. Estos jóvenes no estaban cumpliendo ninguna orden militar, ninguna orden de operaciones. Fue un acto de irresponsabilidad que es precisamente materia de investigación. De otro lado, el director de la Policía General, Oscar Naranjo, explicó el porqué de la sanción de 9 meses de suspensión a la coronel Luz Eugenia Molta, que el pasado 13 de abril se estrelló conduciendo en estado de embriaguez. Eran las 12:30 de la madrugada, no estamos hablando de 1:04 o 5 de la mañana. Se movilizaba en su vehículo particular, no produjo daños a un tercero, ni lesiones, ni muertes, ni daños materiales a nadie y afectó su propia integridad. Habrá que esperar la sanción que tendrán los miembros del ejército. Hace 10 años se registró un pavoroso atentado en el emblemático Parque Lleras en Medellín. Una bomba estalló y 8 personas perdieron la vida. A esta hora en el lugar se realiza un sentido homenaje y allí se encuentra Diana Pérez. Diana, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Alfredo. Pues como ustedes pueden observar, es una solemne jornada la que se está realizando aquí en el Parque Lleras. Son alrededor de 100 personas, entre familiares de las víctimas, del sector comercial y autoridades de la ciudad, que están sembrando corazones y encendiendo velas para conmemorar a las víctimas del atentado que ocurrió aquí hace 10 años. Y precisamente estoy con el promotor del evento, él es el secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau. Secretario, buenas noches. ¿Y en qué consiste la jornada de Vengo a ofrecer mi corazón? Buenas noches. La ciudad en los últimos años, con el liderazgo de sus alcaldes y el compromiso de la ciudadanía, ha pasado del miedo a la esperanza y avanza de la esperanza a la confianza. Además del ejercicio de autoridad, de la gran inversión social, un componente importantísimo es la movilización. Y dentro de la movilización, la recuperación de la memoria, recordar para no repetir. De esto se trata estos actos simbólicos. Hoy en el Parque Lleras recordamos a 10 personas que perdieron la vida por el terrorismo, pero lo recordamos es con el propósito de exaltar sus vidas y de comprometernos a seguir imparables en una ciudad feliz, en convivencia y en paz. Para finalizar esta jornada se realizará un minuto de silencio en todos los establecimientos de aquí en el Parque Lleras, como lo decía el secretario, para conmemorar a esas 10 víctimas mortales del atentado que ocurrió aquí en el Parque Lleras y esos 138 heridos que dejó ese atentado acá en el lugar. Desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, y hay conmoción en Antioquia por el asesinato de una madre y su hija en área rural del municipio de Copacabana. Con este doble crimen ya son 106 las mujeres asesinadas en lo que va corrido del año en este departamento. Cuando Carmen Edilia Londoño, de 40 años, y su hija Luisa Fernanda Monsalve, de 16 años, salían de esta casa en la vereda El Salado, al norte de Copacabana, un hombre les disparó en repetidas ocasiones. Madre e hija murieron en el lugar. Empezamos a sentir disparos. En un disparo primero pasaron alrededor de 5 segundos y luego empezaron a disparar, como que le descargaron toda el arma y luego salió un tipo corriendo por el frente de mi casa. Por aquí no llegaron a tener problemas porque la señora era bien. Jair Jiménez, secretario de Gobierno de Antioquia, dijo que el hecho está siendo investigado por las autoridades y que esperan capturar pronto a los responsables. Para nosotros es triste y lamentable que se produzcan estos hechos que atentan contra las mujeres. Con el asesinato de Carmen y su hija Juliana en la puerta de esta casa, ya van 106 mujeres asesinadas en lo que va corrido del año en Antioquia. Invitar a las mujeres a que no aguanten más, a que salgan y nos cuenten, a que denuncien. La campaña Mujer Estamos Contigo, promovida por el Gobierno Nacional, es una de las actividades que se realizan en Antioquia para erradicar la violencia contra las mujeres y evitar que hechos como estos vuelvan a suceder en el departamento. La policía sorprendió a una mujer con brazalete electrónico del IMPEC cuando atracaba a varios pasajeros que se movilizaban en un bus de servicio público en Bogotá. Según el coronel Felipe Hernández, comandante de la policía en el norte, la detenida, que gozaba del beneficio de casa por cárcel, era la jefe de la banda que robaba pasajeros de buses en el sector de Usaquén. Durante la acción policial también fueron detenidos 3 cómplices que luego de una audiencia pública fueron enviados a la cárcel Modelo. Hoy fueron capturados por la policía otros 2 integrantes de las FARC que participaron en el atentado contra Caracol Radio en Bogotá. Los delincuentes, según los investigadores, fueron detenidos en una casa de la localidad de Antonio Nariño, en el sur de la ciudad, donde se escondieron luego de cometer el atentado. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Francisco Patiño, explicó que estos 2 hombres fueron los encargados por las FARC de ubicar el vehículo y trasladarlo hasta el taller donde le instalaron el explosivo.
Con estas 2 capturas ya son 7 los detenidos por el mismo caso. El presidente Juan Manuel Santos se acaba de pronunciar desde Cartagena sobre temas de la actualidad nacional. Se refirió al caso de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado y a la polémica por la autenticidad de las pruebas halladas en el computador de Raúl Reyes. El presidente Juan Manuel Santos defendió la autenticidad del contenido de los computadores de Raúl Reyes y confió en que en el recurso que interpondrá el Procurador General le devuelva el valor probatorio que le desconoce la Corte Suprema de Justicia. Y lo que está en esos computadores tiene un enorme valor en nuestra lucha contra el terrorismo. Aquí estamos hablando de la seguridad nacional de los colombianos. En torno al proceso jurídico que se adelanta contra el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, confió en que demostrarán su inocencia. Yo no recibí de ningún funcionario, ni del doctor Bernardo Moreno, ni de María del Pilar Hurtado, nunca, y mucho menos del presidente, nunca, una insinuación siquiera de utilizar esos servicios de inteligencia en forma indebida. Yo considero que estos, quienes fueron mis compañeros en el gobierno, siempre actuaron con honestidad y yo espero de todo corazón que ellos puedan probar su inocencia. Al término de un balance de gestión junto a sus 12 ministros y 9 altos consejeros, destacó que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito reconoció que en el último año en Colombia se redujeron en un 16% los cultivos de coca y en un 19.5% la producción de cocaína. Esta tarde la justicia tomó 2 importantes decisiones sobre el proceso penal que se adelanta por el escándalo de Agroingreso Seguro. La primera tiene que ver con la exdirectora de gestión del Ministerio de Agricultura, Camila Reyes del Toro, a quien un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel. La exfuncionaria saldrá en las próximas horas de la cárcel del Buen Pastor. Y esta tarde la Fiscalía llamó a interrogatorio el próximo miércoles a otros 7 exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y a un excontratista del ICA vinculados a las presuntas irregularidades en los subsidios entregados por Agroingreso Seguro. El gobierno y las EPS sí conocían las listas de los muertos por los que se cobraron millonarios tratamientos en el escándalo de la salud. Así lo demuestran varios documentos de la registraduría a los que tuvo acceso Noticias Caracol. El pasado 2 de mayo el presidente Juan Manuel Santos anunció el que sería uno de los mayores escándalos en la salud. Modalidades como personas fallecidas que recibían los beneficios, sobrecostos monumentales. Pero ¿sabía el Ministerio de Protección Social y las EPS que esas personas tenían actas de defunción? Noticias Caracol tuvo acceso a estos documentos de la registraduría que demuestran que el Ministerio de Protección Social sí fue informado de las personas que fallecieron entre el 1 de enero de 2005 y el 28 de abril de 2011. Desde el año 2005 se hizo un gran cruce de información reportando todos los registros de defunción que han sido afectados en nuestra base de datos. En esta otra carta del 21 de septiembre de 2010, el Ministerio, además de reconocer que sí recibió la información, anuncia la depuración de la base de datos que rige en todas las EPS. Queremos agradecerle la valiosa colaboración en la remisión que se ha realizado de registros de defunción. Y algunas EPS en efecto han comprado la información que vende la Registraduría Nacional y validan sus registros. Incluso el Ministerio de Protección Social tomó la decisión de crear su propia base de datos, muy similar a la de la Registraduría. Todo eso terminó con una denuncia ante la Procuraduría en contra del entonces ministro Diego Palacio. Ya se están adelantando acciones para que desde la red hospitalaria se puedan registrar y procesar de manera directa los nacimientos y fallecimientos que se presenten. Noticias Caracol indagó con la Procuraduría. ¿En qué va la investigación? La Procuraduría General está tratando de dar en todos los asuntos que son objeto de quejas de los ciudadanos. El Ministerio de Protección y la CPS no se pronunciaron. Los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical respondieron hoy a las denuncias hechas por el Polo Democrático de haber recibido donaciones con los dineros de la salud por parte de la cooperativa Progresa, vinculada al grupo Salud Coop. La Procuraduría adelanta una investigación al respecto. Voceros de los partidos Conservador, Cambio Radical y Liberal reconocieron hoy que recibieron aportes de parte del grupo Salud Coop, tal y como lo denunció el ex senador del Polo Democrático, Jaime Duzán. Unas donaciones de una cooperativa donde el cual el doctor Palacine es presidente de la asamblea, se llama Progresa,
me dicen que hay muchísimas escrituras más. Dichos documentos están registrados en la Notaría 28 de la ciudad de Bogotá, acompañados de una carta del expresidente de Saludcop, Carlos Palacino, en la que certifica que aprobó las donaciones. Así, el Partido Liberal recibió 60 millones de pesos, el Partido Conservador 40 millones y Cambio Radical otros 30 millones de pesos. Ese interés de Saludcop de estarle dando plata a los partidos políticos es con el obvio propósito de influenciarlos, eso no puede ser de otra manera. Esto respondieron los partidos involucrados. Se está hablando de recursos de anteriores campañas electorales de hace más de un año y medio, habría que ver los libros, pero todo se ha hecho dentro de la legalidad. En la ley se consagra y se establece con claridad que se pueden hacer donaciones a los partidos políticos siempre y cuando sean hechas por escritura pública. El Partido Liberal emitió el siguiente comunicado: que esta donación, como todas las demás recibidas por el Partido Liberal, cumple los requisitos de legalidad tanto en la verificación del origen de los fondos como en su trámite interno y rendición de cuentas ante las autoridades electorales del orden nacional, las cuales, en este caso, ya fueron revisadas y aprobadas. El Polo Democrático dice que los organismos de control están advirtiendo desde hace mucho sobre el mal manejo de los recursos de la salud. De ahí el debate. La Procuraduría se encuentra indagando el caso. El gobierno expidió en las últimas horas el anunciado decreto que busca desestimular el robo de celulares en Colombia y su comercialización dentro y fuera del país. ¿Cómo se logrará? El director de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, Cristian Liscano, nos explicó el ABC de esta nueva estrategia. En Colombia se roban cada año alrededor de 2 millones de celulares. Por eso el gobierno expidió el decreto 1630. ¿Qué busca este decreto? Es que en Colombia no se sigan activando los teléfonos móviles que son reportados como hurtados o extraviados por parte de los diferentes operadores de telefonía móvil en el país. ¿Qué es la base de datos negativa que se va a crear? Es un registro donde va a estar todo el listado de los aparatos terminales, de los teléfonos móviles que han sido reportados como hurtados o extraviados en el país. ¿Qué pasará con los celulares ilegales que ya están en manos de los usuarios? Si resulta que un usuario, después de esa transición, tiene un equipo terminal que no está acorde con la ley, pues dejará de ser activo en las redes de telefonía móvil del país. El decreto solo permitirá la venta de celulares en sitios autorizados por los operadores o por el gobierno. Así las cosas, ¿qué pasará con los negocios informales que venden celulares nuevos y usados? Lo que se busca precisamente con el decreto es dar un periodo para que todos esos establecimientos de comercio que hoy están vendiendo celulares procedan a registrar y a dar cumplimiento a la normatividad. El decreto señala que el usuario deberá tener garantías de que el celular que compra, nuevo o usado, fue importado legalmente y que el número de identificación del aparato está habilitado ante los operadores. Como aún falta una reglamentación del decreto, se espera que todo esto sea realidad en no más de 4 meses. En Siria aumentó a 32 el número de muertos por la fuerte represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que rechazan al gobierno de Bashar al-Assad. Disparando contra la multitud, el ejército intenta contener las manifestaciones que se registran en más de 20 ciudades y localidades de Siria. El mayor número de víctimas mortales se presentó en la ciudad de Homs. Entre tanto, la Unión Europea sancionará el próximo lunes al presidente sirio Bashar al-Assad por la agresión de las fuerzas de seguridad contra su pueblo. Al-Assad no podrá viajar a Europa y se le congelarán sus activos económicos. A España se trasladaron las revueltas del mundo árabe. Miles de manifestantes llevan 6 días protestando contra el gobierno de ese país por el manejo que le ha dado a la crisis económica. Una de las concentraciones más grandes se lleva a cabo en la Puerta del Sol en Madrid, en donde 20.000 personas, en su mayoría jóvenes, exigen cambios en la política española. Las protestas se adelantan en más de 30 ciudades. Esto ocurre a solo 2 días de las elecciones municipales. El gobierno informó que mientras las protestas se adelanten de forma pacífica, la policía no intervendrá. Y en Estados Unidos, tras el encuentro que sostuvieron el presidente Barack Obama y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, los mandatarios admitieron tener diferencias sobre el proceso de paz en Medio Oriente. Obama y Netanyahu se reunieron durante 2 horas en la Casa Blanca, un día después de que el presidente de Estados Unidos propusiera la creación de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967. El primer ministro israelí rechazó esa solicitud y aseguró que quiere una paz que garantice la seguridad de su país y no ponga en peligro su supervivencia.
En Estados Unidos, el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, fue trasladado de la cárcel de Keyser Island a una casa en Manhattan, luego de pagar una fianza de $1 millón. En Colombia hablamos con personas que por su labor alguna vez tuvieron que ver con quien fuera considerado uno de los hombres más poderosos del mundo. Después del presidente de Estados Unidos, el director del Fondo Monetario Internacional es considerado el segundo hombre más poderoso del mundo. Y ese rol lo cumplió Dominique Strauss-Kahn durante los casi 4 años que ocupó en el cargo. Como un hombre brillante, calificó el exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, al exdirector del Fondo Monetario Internacional. Creo que fue un líder muy importante para poder superar la crisis global, le dio dinámica al Fondo Monetario, le generó instrumentos novedosos. Desde su posición, Strauss-Kahn dejó claro que sus políticas económicas eran agresivas. Juró reformar el fondo con el fin de lograr estabilidad financiera en plena crisis. La exdelegada de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional, María Inés Agudelo, destacó el liderazgo de Strauss-Kahn. En el tiempo que yo estuve en el Fondo Monetario, siempre consideré que Dominique Strauss-Kahn era un gran líder para el Fondo Monetario, que era una cabeza perfecta para enfrentar la crisis mundial sin precedentes. Durante toda su administración, el exdirector del Fondo Monetario Internacional hizo un llamado para reemplazar el dólar como moneda mundial. Continuamente le dijo a quien quiso oírlo, inclusive en el documental Trabajo Confidencial, que los grandes banqueros del planeta eran demasiado codiciosos y cargaban con gran parte de la responsabilidad por la crisis económica mundial. Y defendió a los pobres al decir que en estas épocas de recesión siempre los que menos tienen terminan pagando más. Para el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, gracias a la gestión de Strauss-Kahn, países emergentes como Colombia empezaron a tener importancia económica en el mundo. Y la labor que hizo el señor Strauss-Kahn en los últimos años de aumentar la participación de los países emergentes en el poder de voto del fondo apuntaba en ese sentido. Ojalá ahora se materialice con un sustituto para él que venga de un país en desarrollo. Sus esfuerzos para ayudar económicamente a los países europeos en quiebra fueron inquebrantables, tanto que muchos en el viejo continente lo llamaban el Metternich con BlackBerry, haciendo referencia al príncipe Clemens von Metternich, considerado uno de los padres de la diplomacia moderna. Incentivar la escritura en los niños y niñas es un reto cada vez más común en las instituciones educativas del país. Y en Bogotá, el Colegio Gimnasio Femenino quiso sumarse a esta tarea en compañía de la reconocida escritora y periodista colombiana Patricia Lara. Mujeres en la guerra e Hilo de sangre azul son algunos de los libros que han destacado el nombre de Patricia Lara en las letras nacionales. Y hoy sus experiencias y trayectoria profesional se convirtieron en valiosas enseñanzas para las participantes del segundo concurso de cuento y poesía realizado por el Colegio Gimnasio Femenino. Les decía como García Márquez decía alguna vez que él siempre comenzaba sus novelas con una imagen, que sepan hablar en imágenes. Más de 50 escritos fueron realizados por las participantes de esta segunda edición. Niñas que a través de su iniciativa propia decidieron plasmar sus pensamientos y creatividad como una forma de construir realidad a través de las letras. Me animé a esto porque siempre me ha gustado mucho la literatura. Pues si tú sientes que puedes hacerlo, pues tienes que enseñarle al mundo de que tienes talento y que puedes transmitir muchas cosas a través de la poesía. Me he inspirado en anécdotas, en experiencias que me han pasado, en crónicas de la vida real. Pues es una forma de transmitir mensajes y sobre todo que la gente tenga la oportunidad de introducirse bajo de tu piel. Es importante porque pues podemos demostrar nuestra creatividad y salir de la rutina escolar. Con esta sencilla premiación finalizó el segundo concurso de cuento y poesía Trébol de 4 hojas, evento que queda como ejemplo del papel que cumplen estos espacios literarios a la hora de motivar el talento en las nuevas generaciones.